Los desiertos del mundo son tan vastos en secretos y en misterios, desde dinosaurios encontrados hasta tecnología antigua asombrosa. He aquí 100 misterios finalmente resueltos. Las pirámides. Por supuesto, una de las cosas más grandes que la antigua civilización egipcia dejó atrás estará en este video. Las pirámides de Egipto. La mayor de ellas, la Gran Pirámide de Khufu, se erige como la única maravilla superviviente del mundo antiguo. Construir estructuras tan gigantescas requería algo más que fuerza bruta. Exigía sofisticadas técnicas de ingeniería, un profundo conocimiento de las matemáticas y una enorme mano de obra. El proceso de construcción comenzaba con la cuidadosa selección del emplazamiento y la alineación de la pirámide con los puntos cardinales de la brújula, lo que demostraba los avanzados conocimientos de astronomía de los egipcios. A continuación, trazaron la base de la pirámide, asegurándose de que estuviera nivelada con un grado de precisión que sigue siendo impresionante hoy en día. Transportar los enormes bloques de piedra hasta el lugar de construcción era una tarea hercúlea. Los investigadores creen que los antiguos constructores utilizaron trineos de madera para transportar las piedras sobre la arena. Humedecer la arena delante de los trineos reducía la fricción y facilitaba el movimiento de las pesadas cargas. Algunas piedras se transportaban desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia y flotaban por el Nilo en barcazas. En cuanto a la elevación de los bloques, las teorías sugieren el uso de rampas. Estas rampas, hechas de ladrillos de barro y embarques de piedra caliza, podrían haber estado rectas o envueltas alrededor de la pirámide. Los trabajadores arrastraban los bloques de piedra por estas rampas hasta sus respectivas posiciones. La precisión con la que se construyeron las pirámides es extraordinaria. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, se construyó con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesaba una media de 2,5 toneladas, y se alinea casi perfectamente con los puntos cardinales. Este nivel de precisión, conseguido sin la ayuda de la tecnología moderna, demuestra lo avanzada que era la antigua civilización egipcia. Leopardo de las nieves. Estás viendo una de las criaturas más intrigantes del mundo, el leopardo de las nieves. ¿Leopardo de las nieves? Pero estamos hablando del desierto. Verás, el Gobi es en general un desierto frío, y a menudo experimenta escarcha y nieve en sus dunas. Esta criatura vive cerca del desierto, particularmente en las montañas arrojadas. A estas criaturas se las conoce a menudo como el fantasma del Gobi, y suelen ser objeto de intriga para los conservacionistas y los entusiastas de la vida salvaje. Su escaso número las convierte en objeto de rigurosos estudios científicos, desde estudios con cámaras trampa hasta rastreo por GPS. A pesar de las duras condiciones del Gran Gobi, donde las temperaturas pueden oscilar entre los 40 grados en verano y los 40 grados negativos en invierno, el leopardo de las nieves ha conseguido hacerse un hueco. Estos grandes felinos pueden parecer esponjosos y adorables, pero son uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Estos felinos, que llegan a medir 1,70 metros y pesar hasta 50 kilos, tienen la increíble habilidad de mimetizarse con el paisaje de las montañas rocosas. Hasta ahora, los investigadores creen que solo quedan entre 3.500 y 7.000 ejemplares en libertad. Sé que es una estimación muy alta, pero hasta que no podamos estudiar a fondo su hábitat, no podemos asegurarlo. Esperemos que su número y su hábitat se conserven para las generaciones venideras. El lago Ubari es uno de los oasis más impresionantes del mundo. Lagos de Ubari. Enclavado en la parte libia del desierto del Sáhara, este lugar es como una joya escondida a punto de dejarte boquiabierto. Hace unos 100.000 años, estos lagos eran otra cosa. Eran más profundos, más extensos y servían de gloriosa fuente de agua potable para animales y humanos por igual. Era como el paraíso en medio del desierto. Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Hoy en día, el oasis de Ubari cuenta con 20 impresionantes lagos rodeados de majestuosas palmeras. Desde el poco profundo lago Gaben, con una profundidad de unos 7 metros, hasta el grandioso lago Ion Aldiana, con una profundidad de al menos 30 metros. Estos lagos son un espectáculo para la vista. Pero aquí está el truco. El agua de estos lagos tiene una increíble concentración de sal, comparable a la del Mar Muerto. Sí, has oído bien. No es agua potable, amigos. Es más como un sazonador gigante.
Así que no tomen un sorbo de esa salada bondad, a menos que quieran que sus papilas gustativas den un paseo salvaje. Quizá te preguntes quién querría vivir en un lugar donde el agua no es potable. Pues bien, no teman, mentes curiosas, porque los lagos no están desprovistos de vida. En ellos viven unas criaturas parecidas a las gambas, y los lugareños tienen unas creativas habilidades culinarias bajo la manga. Los capturan, los trituran y preparan deliciosos pasteles. Se trata de sacar lo mejor de una situación salada. Pero no hay que olvidar el panorama general. Un oasis con agua limpia y potable es crucial tanto para los humanos como para los animales. Por desgracia, el cambio climático ha hecho de las suyas, convirtiendo los Ubari en un sistema de lagos con agua. Eso es un gran no para saciar la sed. Así que si alguna vez te encuentras contemplando los lagos de Ubari, tómate un momento para apreciar las maravillas de nuestro planeta y la increíble resistencia de la vida, incluso en los entornos más difíciles. Tesaraconteres. Si tenemos el Titanic como una maravilla marítima, la gente de la antigüedad tenía la Tesara Conterras con un nombre que se traduce literalmente como 40 remeros. Este barco es gargantuesco en tamaño, tal como sugiere su nombre. Es esencialmente un barco de 40 remos. Se creó en el período helenístico y se atribuyó al reino ptolemaico de Egipto bajo el reinado de Ptolomeo IV. En el siglo III a.C., historiadores como Calicino de Rodas hablan de este enorme navío y lo describen como un barco con 40 hileras de remos, de las cuales la más alta medía la asombrosa cifra de 18 metros de eslora. Por su tamaño, los expertos creen que podía albergar fácilmente hasta 4.000 remeros, otros 400 marineros y 2.850 soldados. Mientras que el Titanic de la RM disponía de enormes máquinas pasivas propulsadas por vapor, las Tesaraconteres dependían de los remeros y de su coordinación. Desgraciadamente, aún no hemos encontrado pruebas de que este barco gargantuesco se construyera realmente. Pero con los registros históricos que hemos encontrado hoy en día, los expertos están bastante seguros de que este barco fue realmente utilizado por la gente en la antigüedad. El último caballo verdaderamente salvaje. Estos caballos pueden parecer corrientes, pero son los últimos caballos salvajes del planeta. El caballo de Przewalski es la última especie de caballo salvaje que existe. A diferencia del Mustang americano o el Brumby australiano, que son descendientes asilvestrados de caballos domesticados, el caballo de Przewalski se ha establecido como un linaje salvaje distinto mediante análisis genéticos. Esta especie, que divergió del ancestro común compartido con los caballos domésticos hace aproximadamente entre 45.000 y 160.000 años, posee características genéticas únicas, como tener 33 pares de cromosomas, frente a los 32 pares de los caballos domésticos. Físicamente, los caballos de Przewalski son pequeños y fornidos, y se distinguen por su pelaje de color teñido, crines oscuras erectas como las de las cebras y sin antepecho, una raya oscura que se extiende desde la principal a lo largo de la espina dorsal hasta una cola oscura con penacho y, a menudo, marcas oscuras primitivas. Miden entre 12 y 14 manos, o en términos sencillos, entre 48 y 56 pulgadas de alto y pesan unos 300 kilos. Estas criaturas también tienen un aspecto único que las diferencia de las razas domesticadas. Originarios de las estepas de Asia Central, su número disminuyó debido a la competencia con el hombre y el ganado, lo que provocó su extinción en estado salvaje. Afortunadamente, los esfuerzos realizados a finales del siglo XX han logrado reintroducirlos en Mongolia, China y Kazajstán. Meteorito. Prepárate para escuchar este increíble descubrimiento. En 2020 se desenterró en el desierto del Sáhara un enorme meteorito que pesaba la friolera de 32 kilos. Y déjenme decirles que no se trata de una roca espacial corriente. Después de algunos análisis serios, las mentes brillantes de los investigadores determinaron que este meteorito no era un fragmento ordinario. Oh no, amigos. Es un trozo de un protoplaneta con la asombrosa edad de 4.600 millones de años. Estamos hablando de algo que es anterior a la mayor parte de lo que conocemos en este planeta. Incluso le dieron un nombre, X2. Suena elegante, ¿verdad? Ahora, agárrense los sombreros, porque las cosas se ponen aún más intrigantes. Los científicos clasificaron el X2 como una obrita, un tipo de meteorito pétreo conocido por su falta de inclusiones redondeadas. Estas obritas suelen contener basalto y se cree que proceden de Marte o de la Luna.
Pero, ¿adivina qué? El X2 no siguió las reglas. Estaba hecha de andesita, una roca volcánica magmática muy diferente del basalto esperado. Vamos a sumergirnos en la ciencia, ¿de acuerdo? El basalto se forma por el rápido enfriamiento de lavas ricas en magnesio y hierro, mientras que la andesita es algo totalmente distinto. Se forma a partir de silicatos con un alto contenido en sodio y suele aparecer en lo que llamamos zonas de subducción de nuestro planeta. Estas zonas se encuentran en los límites de las placas litosféricas, donde un bloque de la corteza terrestre se hunde bajo otro. Es como un baile geológico en el que una placa hace el limbo bajo otra. Ahora, aquí es donde se pone alucinante. X2 es realmente único porque su composición sugiere que pertenece a los protoplanetas de nuestro primitivo sistema solar. Sí, me has oído bien. Este meteorito contiene pistas para comprender la formación de la corteza primaria que cubría aquellos antiguos cuerpos celestes. Es como echar un vistazo a la historia de nuestro vecindario cósmico y desentrañar los secretos del pasado. Este descubrimiento es como una cápsula del tiempo cósmica, que permite a los científicos echar un vistazo a los primeros días de nuestro sistema solar. Es un testimonio de la curiosidad humana y de las maravillas que hay más allá de nuestro planeta. ¿Quién sabe qué otros tesoros celestes aguardan a ser descubiertos en la vasta extensión del universo? Una cosa es segura: cuanto más exploramos, más descubrimos las extraordinarias historias que esconden las estrellas. Pilar de hierro de Delhi. Si se encuentra en la difunta Delhi, India, lo más probable es que vea este infame pilar, el pilar de hierro de Delhi. Este pilar de 6 metros de altura, que data de alrededor del año 402 de la era cristiana, se ha negado a sucumbir a la podredumbre y el óxido. Esta estructura metálica lleva inscritas las victorias de un rey llamado Chandra, posiblemente Chandragupta II. A pesar de su antigüedad, es increíblemente resistente a la corrosión. Este nivel de durabilidad es inaudito en objetos de hierro de la época, o incluso de muchos siglos después, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones y estudios sobre los materiales y las técnicas empleadas en su creación. Para fabricar una sola pieza de hierro tan grande, habría sido necesario forjar juntas piezas más pequeñas, un proceso que habría requerido un horno capaz de producir temperaturas extremadamente altas, por no mencionar el nivel de precisión en herrería que estaba muy por delante de su tiempo. Aunque ha empezado a mostrar pequeños, pero notables signos de corrosión, sigue siendo una de las maravillas antiguas más increíbles que se conservan hasta nuestros días. El gato de palacio. Si ves nuestros vídeos, ya sabes lo que voy a decir de este tipo. Como a todo el mundo en internet le gusta decir, si no es amistoso, ¿por qué? Amigo en forma, este es el gato del palacio, o manul. Esta criatura es un pequeño y escurridizo gato salvaje, nativo de las estepas y praderas montañosas de Asia Central, incluido el difícil terreno del desierto de Gobi. Estas criaturas son bastante pequeñas, solo llegan a medir 35 centímetros. Tienen las patas relativamente cortas, pero aún así, son cazadores capaces que aprovechan su velocidad y sigilo. Estas criaturas comen presas que son relativas a su tamaño: ardillas de tierra, bolos, jerbos, hámsters, marmotas, picas y otros animales pequeños que se encuentran en el implacable paisaje del Gobi. Si crees que un gato palaciego adulto es mono, espera a ver cómo son sus crías. Ni siquiera me sorprendería que alguien decidiera recogerlos en la naturaleza. Pero por supuesto, no lo hagas. Estas criaturas están mejor en su hábitat natural. Están cubiertas de un espeso pelaje que las hace parecer más grandes y rellenas de lo que son en realidad. Esta gruesa cubierta les protege del frío, y el pelo de sus patas actúa como raquetas de nieve, asegurando que el gato de palacio no se hunda en la nieve. Por desgracia, a pesar de su amplia distribución, la información detallada sobre la ecología, el comportamiento y el estado de conservación del gato de palacio sigue siendo limitada, lo que dificulta los esfuerzos de conservación eficaces. Rocas. Cuando pensamos en el desierto del Sahara, a menudo nos imaginamos un enorme arenal que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero no, la verdad es mucho más rocosa que eso. El Sahara está formado principalmente por paisajes rocosos llamados hamada. Así que todas esas dunas azotadas por el viento que has visto en fotos y películas no son más que una pequeña porción del pastel del desierto que cubre un mísero 30% de todo el tinglado. Pues bien, es la friolera de un 70 de buena grava de edad. Incluso la arena del Sáhara procede de esas rocas,
Con el tiempo, estas rocas se descomponen en partículas más pequeñas gracias a algunos procesos de meteorización, como la acción de los productos químicos, la biología y la temperatura. Es como el concierto de rock de la naturaleza, que se descompone melodía a melodía. Pero hay más. Hablamos de mesetas de piedra, salinas, valles áridos, ríos, montañas, arroyos y oasis. Así que créalo cuando oiga que el desierto del Sahara es mucho más de lo que pueda imaginar. Es una mezcla salvaje de rocas, grava y todo tipo de paisajes alucinantes. Es como un álbum de grandes éxitos de la naturaleza, en el que cada pista revela un ritmo nuevo e inesperado. Si alguna vez se encuentra en el Sahara, prepárese para asombrarse con el paisaje rocoso del desierto que le dejará boquiabierto. Ciudades perdidas. Los científicos suelen hacer descubrimientos asombrosos, y entre ellos están las ruinas de antiguas ciudades perdidas en el desierto del Sahara. En Libia, científicos británicos hicieron un hallazgo muy interesante al descubrir más de 100 estructuras fortificadas parecidas a castillos en una foto tomada desde el espacio. Según los expertos, estas estructuras tienen aproximadamente 2000 años de antigüedad y fueron construidas por la antigua civilización garamantiana, de la que se sabe muy poco en el campo de la ciencia. Este descubrimiento tiene un gran valor para historiadores y arqueólogos, ya que arroja luz sobre una civilización hasta ahora enigmática. Durante la exploración de las ruinas, especialistas de la Universidad de Leicester descubrieron estructuras similares a castillos que alcanzaban hasta 4 metros de altura. Restos de casas residenciales locales, pirámides funerarias e incluso sistemas de irrigación. Estos hallazgos aportan pruebas directas de inconsistencias históricas. Curiosamente, las antiguas crónicas romanas describen a los garamantes como nómadas salvajes. Sin embargo, las ruinas de estas ciudades sugieren que, en realidad, eran una civilización sedentaria y muy desarrollada que logró adaptarse a la vida en una región asolada por increíbles sequías. El descubrimiento de estas antiguas ciudades desafía las suposiciones previas y pone de relieve la complejidad de la historia humana. Subraya la importancia de la investigación arqueológica continuada para desentrañar los misterios del pasado y permitirnos comprender mejor las civilizaciones antiguas. La última comida de un velociraptor. El velociraptor, conocido por sus garras en forma de hoz y sus cabezas arrebatadoras, ha sido descrito a menudo como un depredador formidable. Este descubrimiento sugiere que el velociraptor podría haber carroñeado el cadáver de un pterosaurio. Dada la envergadura estimada del pterosaurio, de más de 1,80 metros, y su peso de más de 10 kilos, habría sido una presa difícil para el velociraptor, a menos que el pterosaurio ya estuviera muerto o incapacitado. Este escenario apoya la idea de que el velociraptor se dedicaba a la búsqueda oportunista de comida, consumiendo cualquier recurso disponible, incluidos huesos grandes, para sobrevivir en su duro entorno desértico. Recientemente, un descubrimiento salió a la luz y apoyó esta teoría. En 1994, unos investigadores descubrieron el intestino de un velociraptor en el desierto de Gobi. Pero no fue hasta hace poco cuando se analizó y se obtuvo información de él. Los hallazgos, la última comida del velociraptor en particular, fue un hueso de pterosaurio. Este hallazgo se alinea con otras pruebas, lo que indica que incluso los depredadores altamente activos, como el velociraptor, carroñaron junto a los dinosaurios cazadores. Es increíble. Pero creo que no habríamos podido evolucionar como humanos si nunca se hubieran extinguido. Los dinosaurios. ¿Adivina qué? Se ha descubierto un enorme fósil en el desierto del Sahara que ha entusiasmado a los científicos. Han descubierto los restos de una criatura gigantesca llamada Spinosaurus, y nos está dando una nueva perspectiva sobre los dinosaurios. El fósil tiene la friolera de 95 millones de años, y lo que es realmente genial es que confirma algo que los científicos han sospechado por un tiempo. El Spinosaurus es en realidad el primer dinosaurio nadador conocido. Según los investigadores, esta criatura tenía algunas características bastante únicas. Tenía pies planos, parecidos a paletas, y orificios nasales en la parte superior de su cabeza de cocodrilo. Esas fosas nasales eran perfectas para sumergirse bajo el agua sin ningún problema. Es como si este dinosaurio estuviera hecho para el agua. El estudio se publicó en la revista Science, y el autor principal, Nizar Ibrahim, paleontólogo de la Universidad de Chicago, dijo:
Es un dinosaurio realmente extraño. No hay un plano real para él. ¿Pueden imaginarlo? Esta bestia tenía un cuello largo, un tronco largo y una cola larga. Pero eso no es todo. También tenía una vela de 7 pies en la espalda y un hocico como un cocodrilo. Hablando de una combinación única. Ahora, cuando analizaron las proporciones del cuerpo del Spinosaurus, se dieron cuenta de que no era tan ágil en tierra como otros dinosaurios. Así que Ibrahim piensa que este dinosaurio pasó mucho tiempo en el agua. Es como una aventura acuática de dinosaurios en la vida real. Pero espera, hay más. En octubre de 2020, se publicó otro estudio sobre el Spinosaurus en la revista Cretaceous Research. Esos científicos descubrieron algo alucinante. En la misma zona desértica, encontraron un diente fósil donde solía haber un río llamado Chem Chem. ¿Te lo puedes creer? Hace millones de años, el agua fluía en ese desierto. Esta friolera de 1200 dientes fueron encontrados pertenecientes a Spinosaurus durante sus excavaciones. Es un número de locos. Y resulta que esta abundancia de dientes solo podía provenir de dinosaurios que pasaban mucho tiempo en el agua. Es como si estuvieran constantemente nadando, haciendo lo suyo. Este descubrimiento ha cambiado por completo nuestra comprensión del Spinosaurus. Solíamos pensar que eran exclusivamente terrestres, pero ahora sabemos que estaban bien adaptados a un estilo de vida acuático. Es increíble lo mucho que podemos aprender de un montón de dientes viejos. ¿Quién sabe qué otras sorpresas están esperando a ser desenterradas? Grúas antiguas. Antes de la invención de las grúas, el mundo antiguo dependía en gran medida de la mano de obra en máquinas simples como rampas y palancas para mover objetos pesados. Como se suele decir, la desesperación es la madre de la creatividad. Por eso es lógico que nuestros antepasados dieran prioridad a inventar cosas que ayudaran a construir estructuras antiguas. Aún así, el hecho de que las primeras grúas se utilizaran en torno al siglo VI a.C. ya es impresionante. En lugar de enormes máquinas de metal, estas grúas se fabricaban con madera combinada con cuerdas, ruedas y poleas. El principio básico es sencillo. Utilizando un cabrestante y un sistema de poleas, un pequeño equipo de trabajadores podía levantar del suelo piedras pesadas y otros materiales, una tarea que de otro modo requeriría más personas. Una vez más, el concepto en el que se basa este sistema nos resulta fácil de imaginar, pero que la gente del siglo VI a.C. pensara en ello es bastante asombroso. Un dinosaurio cascanueces. En las vastas extensiones arenosas del desierto de Gobi, se hizo un descubrimiento revolucionario que arrojó nueva luz sobre los hábitos alimenticios de los dinosaurios. El hallazgo gira en torno a una nueva especie llamada Pachyticosaurus gobiensis, un dinosaurio con pico de loro que vagó por la Tierra hace aproximadamente 110 millones de años, durante la mitad del período Cretácico. Esta notable especie es la primera prueba sólida de que los dinosaurios comían frutos secos, lo que desafía las nociones anteriores sobre su dieta. Este cascanueces destaca por sus singulares características de destreza, muy parecidas a las de los loros modernos, conocidos por su habilidad para cascar nueces. La presencia de un gran número de piedras en la molleja, más de 50 en este caso, apoya aún más la creencia inicial de que este dinosaurio tenía una dieta consistente en alimentos duros como los frutos secos y las semillas de las aves. El tamaño y la cantidad de piedras de molleja se correlacionan con la preferencia por tales alimentos, lo que sugiere una inclinación dietética similar en esta especie de dinosaurio. Los hallazgos del desierto de Gobi representan un salto significativo en nuestra comprensión de la biología y ecología de los dinosaurios. Es posible que descubramos más comportamientos inusuales en los dinosaurios a medida que veamos más fósiles. Es asombroso lo que se esconde en un desierto estéril. El ojo azul del Sahara. Ahora, cuando decimos ojo, no nos referimos a un ojo real como el tuyo. Es más bien una maravilla geológica que posee su propio encanto. Algunos lo llaman el ojo azul del Sahara, mientras que otros se refieren a él como la estructura Richot. Esta formación se extiende por una vasta región de 40 kilómetros en Mauritania. El ojo llamó por primera vez la atención del mundo cuando los astronautas del Gemini lo fotografiaron en la década de 1960. Estas imágenes proporcionaron valiosos datos sobre su tamaño, altura y extensión general. Al principio, los geólogos creían que el ojo del Sahara era un cráter de impacto de meteorito,
formado cuando un objeto extraterrestre colisionó con la superficie terrestre. Sin embargo, estudios posteriores han revelado una historia diferente. La estructura de Richot es, de hecho, una gran cúpula elíptica que ha sufrido una gran erosión. Su diámetro mide nada menos que 40 kilómetros. Resulta que la actividad volcánica bajo la superficie terrestre levantó todo el paisaje que rodea el ojo hace millones de años. Curiosamente, la región no siempre fue el árido desierto que vemos hoy. En el pasado, rebosaba de agua, lo que la convertía en una tierra de abundancia. Con el tiempo, el viento y el agua depositaron capas de rocas areniscas procedentes de los vientos y los sedimentos de antiguos lagos y ríos. A medida que el flujo volcánico subsuperficial disminuía, las capas superpuestas de arenisca y otras rocas eran empujadas hacia arriba. Sin embargo, la erosión del viento y el agua empezó a desgastar las capas abovedadas de roca, haciendo que la estructura se asentara y colapsara hacia el interior. El resultado final es una sorprendente formación que se asemeja a un ojo. ¿Cómo se formó este ojo? La historia comienza cuando el supercontinente Pangea empieza a separarse. Al formarse el Océano Atlántico, sus aguas fluyeron hacia la región. Mientras tanto, el magma de la parte inferior empujó hacia arriba, formando una cúpula rocosa circular envuelta por capas de arenisca. La erosión fue desgastando poco a poco las rocas ígneas y las areniscas, provocando el hundimiento del domo y dejando tras de sí crestas circulares. Estas crestas dan a la estructura de Richat su característica forma hundida y circular. Puertas automáticas. No sé tú, pero yo siempre agradeceré las puertas automáticas, sobre todo cuando se trata de llevar todo en un solo viaje. Igual que la mayoría de la gente con lo avanzadas que están, puede resultar difícil de creer que las primeras puertas automáticas se crearon hace mucho tiempo, allá por el siglo I después de Cristo. Sí, ha oído bien. El inventor griego Héroe de Alejandría estuvo detrás de la creación de las puertas automáticas mucho antes que su homólogo moderno. Su funcionamiento es impresionante. En el siglo I después de Cristo, cuando los sacerdotes se preparaban para una ceremonia sagrada, se encendía fuego en un altar. Una vez encendido, el calor esparcía el aire en el interior de un recipiente metálico situado bajo el altar. Al expandirse, el aire expulsaba el agua del recipiente a un cubo. El peso del agua en el cubo actúa como contrapeso, tirando de las cuerdas que abren las enormes puertas del templo. El proceso no es tan sencillo como el de los sensores modernos, pero sigue siendo automático si se piensa bien. Es más, el hecho de que la gente de la antigüedad consiguiera llevar a cabo una creación semejante ya demuestra lo asombroso que era realmente el Héroe de Alejandría. Una amistad improbable. ¿Quién dice que el sistema de distribución de gatos es el único que existe? Para los que no lo sepan, existe una broma entre los dueños de gatos que dice que hay un sistema que funciona para emparejar a un gato con su dueño. Puedes estar en el lugar más desierto de la Tierra y de alguna manera un gato encuentra el camino hacia ti. Ahí lo tienes. Ese es tu gato ahora, y te lo muestra. En esta historia ocurrió algo parecido, pero en lugar de un felino, es un perro leal. Dion Leonard, un maratoniano extremo australiano, se encontró con un pequeño perro callejero durante una agotadora maratón de 7 días por el desierto de Gobi en 2016. No era una carrera cualquiera, era la carrera de los 4 desiertos, una exigente prueba que recorre 240 kilómetros a través de uno de los entornos más duros del planeta. El segundo día de la prueba, una pequeña cachorra, a la que más tarde llamaron Gobi, apareció en la línea de salida y decidió correr junto a Leonard. A pesar de su pequeño tamaño, Gobi era una corredora extraordinaria, que siguió el ritmo de Leonard durante 125 kilómetros, de los 250 kilómetros de la carrera. Leonard y Gobi formaron rápidamente un vínculo inquebrantable. Durante la carrera, Gobi le seguía a su tienda por la noche, y Leonard se aseguraba de que estuviera bien alimentada e hidratada. A lo largo de su viaje juntos, el dúo se enfrentó a numerosos retos, incluidos grandes ríos que Leonard tuvo que cruzar con Gobi a cuestas. Un perro asombroso. Tras la carrera, Leonard estaba decidido a devolver a Gobi a su hogar, a pesar de los problemas logísticos y financieros. El proceso implicaba atención médica, cuarentena y transporte, con un coste estimado de unas 2.200 kilos libras. Leonard creó una página de crowdfunding para cubrir estos gastos, y la respuesta fue abrumadora.
La campaña superó rápidamente su objetivo gracias al apoyo de casi 300 patrocinadores, que acabaron recaudando más de 3.900 kilos. Pero el dinero era solo un obstáculo. Antes de volar, Gobi tenía que estar en cuarentena, pero desapareció. Leonard emprendió una búsqueda masiva a través de las redes sociales, voluntarios locales y campañas en los medios de comunicación. Contra todo pronóstico, Gobi fue encontrado, y Leonard describió su reencuentro como poco menos que un milagro. La ciudad perdida de Caracoto. En 1032 después de Cristo, la ciudad conocida como Caracoto, por la Ciudad Negra, se estableció en el corazón del desierto de Gobi, Mongolia Interior, China. Esta ciudad se convirtió en un eje central bajo la dinastía chií occidental, prosperando como centro comercial y lugar de aprendizaje religioso. Su ubicación estratégica en la ruta de la seda facilitó su crecimiento e importancia, convirtiéndola en una bulliciosa metrópolis durante sus años de apogeo. La época dorada de Caracoto continuó bajo el dominio mongol tras su captura por Gengis Khan en 1226. Contrariamente a la devastación típica de la conquista del Khan, la ciudad floreció y triplicó su tamaño original bajo el reinado de Kublai Khan. De hecho, incluso se menciona en los cuadernos de viaje de Marco Polo, lo que demuestra su importancia en aquella época. Sin embargo, la suerte de la ciudad cambió radicalmente a finales del siglo XIV, tras la caída de la dinastía mongola Yuan en 1332. La dinastía Ming, con el objetivo de sofocar las amenazas de los restos de la dinastía Yuan del norte que se refugiaban en Caracoto, estableció un asedio devastador. Las fuerzas Ming, al desviar la orilla y el río, cortaron el suministro de agua de la ciudad, lo que llevó a sus habitantes a tomar medidas desesperadas. Cuenta la leyenda que el gobernante mongol Caracoto, ante la inevitable derrota en la calamitosa situación, mató a su familia y se suicidó. Aunque los relatos históricos varían, tras el asedio, Caracoto fue abandonada. Abandonada a merced de las arenas del desierto de Gobi, sus murallas y restos de civilización quedaron enterrados hasta principios del siglo XX, cuando exploradores y arqueólogos, intrigados por leyendas y rumores, redescubrieron el lugar. Hoy en día, la Ciudad Negra sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más aislados del mundo. El Sahara P-40 desaparecido de la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de una feroz guerra en el desierto que asoló el norte de África, allá por junio de 1942, donde las fuerzas del Imperio Británico se enfrentaron al Cuerpo de África de Rommel, el sargento de vuelo Dennis Copping, un temerario joven de 24 años del extremo sur en Sea Essex, emprendió un vuelo muy peligroso y nunca regresó. Dennis no es un tipo corriente, sino un piloto experto, que pilotaba esos malvados cazabombarderos Curtiss P-40 Kitty Hawk para el Escuadrón 60 de la RAF. Aquel fatídico día, Dennis se subió a la cabina de su querido P-40, cuyo nombre en clave era ET-574, dispuesto a surcar los cielos. ¿Qué intentaba hacer? Bueno, el pobre avión estaba todo maltrecho y magullado, así que Dennis necesitaba llevarlo a una base egipcia para unas reparaciones muy necesarias. Nadie sospechaba que sería un vuelo mortal. Después de todo, Dennis era un profesional y lo tenía todo bajo control. Con el corazón lleno de valor y la barriga llena de mariposas, Dennis acelera los motores, baja a toda velocidad por la pista e irrumpe en el claro aire norteafricano. El viento le agita el pelo mientras se eleva más y más, sintiéndose un auténtico héroe del cielo. Pero cuando todo parecía ir bien, sobreviene el desastre. Dennis y su fiel P-40 se desvanecen en el aire. Fue como si se los hubiera tragado una tormenta de arena del desierto. Nadie sabe qué les pasó, y se convirtió en un misterio total. Avancemos hasta 2012. Un trabajador petrolero polaco llamado Jack deambulaba por el desierto del Sahara ocupándose de sus asuntos. ¿Y adivina con qué se tropezó? No te lo vas a creer. Allí, en medio de la nada, estaba el ET-547, el avión desaparecido de Dennis. Había estado allí solo durante 70 alucinantes años. Entonces, ¿por qué nadie había ido en busca de este joven e inocente cuerpo y su calvario? Lo que Jack vio con sus ojos le dejó estupefacto. El avión seguía intacto, aunque un poco deteriorado. Los vientos del desierto le habían quitado la pintura,
dejándolo con el aspecto de un guerrero curtido. Le faltaban la hélice y el cono del morro, casualidades de un aterrizaje brusco, y hay señales de que Denis utilizó partes de su paracaídas para crear un refugio. Eso es un pensamiento inteligente. Pero espera un segundo. ¿Dónde estaba exactamente Denis? A pesar de buscar por todas partes, no había señales de él. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Las únicas pistas que quedaban eran un campamento cerca de los restos y restos dispersos de su paracaídas encontrados a kilómetros de distancia. ¿Sobrevivió al accidente? ¿Intentó salir del desierto a pie? Es un verdadero rompecabezas. Tras su hallazgo, LT-574 fue trasladado al Museo de Guerra de El Alamein, Egipto. Sin embargo, hubo división de opiniones sobre lo que debería haberse hecho con el avión. Algunos opinaban que debería haberse dejado en el desierto, como recuerdo conmovedor del joven piloto que se aventuró en lo desconocido. Consideraban que la presencia del avión en su lugar de descanso original honraría la memoria de Denis Copping. Por otro lado, el museo optó por restaurar el avión, con el objetivo de preservar esta notable pieza de la historia. El dodecaedro romano. Mirando este pequeño artefacto, puede que no parezca gran cosa. Sin embargo, este objeto pentagonal hueco de 12 lados se encuentra entre los objetos más populares creados por los romanos entre los siglos II y IV después de Cristo. El genio que se esconde tras el dodecaedro romano sigue siendo objeto de especulación, ya que ningún registro escrito de la época menciona su uso o finalidad. Esta ausencia de documentación ha dado lugar a diversas teorías sobre la finalidad de estos dodecaedros. Sin embargo, sí tenemos una teoría sobre su uso. El consenso general actual es que el dodecaedro se utilizaba para medir ángulos y distancias, posiblemente relacionado con la astronomía. Los distintos diámetros de los agujeros podrían haber sido diseñados para ajustarse a los diferentes tamaños de los cuerpos celestes vistos desde la Tierra, permitiendo a los antiguos astronautas seguir los movimientos planetarios o predecir los ciclos agrícolas. Si realmente es así, el dodecaedro estaría entre los objetos más brillantes creados en la antigüedad. Por desgracia para nosotros, estos objetos parecen ser tan complicados que incluso a los expertos modernos les resulta difícil averiguar cómo funcionan exactamente. Un zorro socialmente torpe. No es un zorro mal photoshopeado. Este animal real reside en la alta meseta tibetana y las regiones circundantes. Esta especie de zorro destaca especialmente por su cara cuadrada, casi en forma de caja, que le da un aspecto un tanto casi caricaturesco. Algunos incluso afirman que este zorro es bastante espeluznante a la vista. Yo no lo veo, pero ¿qué cree ver usted? La estructura facial de este zorro, unida a su mirada penetrante, distingue al zorro tibetano de otras especies de zorros. También es de las pocas criaturas que pueden sobrevivir en la meseta, gracias a sus rasgos. El pelaje del zorro tibetano sufre una transformación en invierno, volviéndose más grueso y vibrante, lo que, junto con su coloración arenosa o marrón amarillenta, proporciona al animal un excelente camuflaje contra el terreno rocoso y las praderas secas de su hábitat. Asimismo, esta coloración es esencial para cazar presas y evitar ser detectado por los depredadores. Las patas del zorro tibetano están cubiertas de un espeso pelaje que ofrece aislamiento y protección adicionales contra el frío del suelo. Estas adaptaciones a su entorno extremo de gran altitud son clave para la supervivencia del zorro tibetano, desde su tamaño corporal compacto para desplazarse por terrenos rocosos hasta su denso pelaje para aislarlo de las temperaturas bajo cero, pasando por sus dientes y mandíbulas especializados para cazar pequeños mamíferos. En cuanto a su comportamiento, el zorro tibetano es conocido por su naturaleza monógama, formando parejas duraderas que comparten terrenos de caza y a veces cazan juntos. ¿No es adorable? Expansión masiva. ¿Sabías que el desierto del Sahara está creciendo? El mayor desierto cálido del mundo se está expandiendo, y los científicos tienen algunas ideas fascinantes sobre por qué está ocurriendo esto. Ahora, vayamos al grano. El cambio climático parece estar jugando un papel en la expansión de este desierto. Los investigadores han investigado a fondo los factores que explican el crecimiento del Sáhara, y lo que han descubierto es preocupante. Según sus estudios, el Sáhara es actualmente un 10% más grande que hace casi un siglo. No es un aumento pequeño. En un estudio reciente,
Estos científicos profundizaron en los datos pluviométricos recogidos en toda África, remontándose hasta 1920. Examinaron meticulosamente cómo las condiciones cambiantes afectaban a las regiones alrededor de los límites del poderoso desierto. ¿Y adivina qué descubrieron? Que no son solo los ciclos climáticos naturales los responsables de esta expansión. El cambio climático provocado por el hombre también está desempeñando un papel importante. Mientras estas mentes brillantes se dedicaban a analizar los ciclos estacionales de temperatura y precipitaciones en toda África, algo les llamó la atención. El Sahel, esta región semiárida que conecta el Sáhara con las sabanas de Sudán, mostraba una preocupante tendencia a la disminución de las precipitaciones, y eso les hizo pensar. Estos científicos tienen la misión de desentrañar la intrincada conexión entre la evolución de las precipitaciones y la expansión del Sáhara a lo largo del tiempo. En el ámbito de los desiertos, es natural que su tamaño fluctúe a medida que las condiciones cambian de más húmedas a más secas. Pero cuando se trata del Sáhara, estamos ante un caso grave de expansión. ¿Qué significa todo esto? Significa que nuestras acciones como humanos están teniendo un profundo impacto en el medio ambiente. El cambio climático, impulsado por nuestras propias actividades, está alterando el delicado equilibrio de nuestro planeta. Y como resultado, el desierto del Sahara está extendiendo sus brazos arenosos, haciéndose cada vez más grande. Este descubrimiento nos recuerda crudamente las consecuencias de nuestras acciones. Es una llamada a la acción, que nos insta a abordar el acuciante problema del cambio climático y a trabajar por un futuro sostenible. La expansión del Sáhara es solo una de las muchas señales de que nuestro planeta está cambiando, y depende de nosotros asumir la responsabilidad y marcar una diferencia positiva. Así que, queridos amigos, unámonos, mejoremos, concienciemos y tomemos medidas para preservar la belleza y el equilibrio de nuestro mundo. Juntos podemos marcar la diferencia y garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras. Mecanismo de Antiquitera. Descubierto en un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera en 1901, el mecanismo de Antiquitera es un dispositivo considerado un ordenador antiguo. Técnicamente hablando, es realmente la primera herramienta utilizada en informática por los antiguos. Con su complejo sistema de engranajes y diales de bronce, el mecanismo de Antiquitera se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses, y también para seguir el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. El nivel de sofisticación mecánica del mecanismo es asombroso. Dado que no aparecerá nada parecido hasta dentro de 1000 años, se necesitaba una gran precisión para que este antiguo ordenador funcionara. Los engranajes están finamente elaborados, con dientes cortados en ángulos que demuestran una comprensión avanzada de los sistemas de engranajes diferenciales, que no volverían a verse hasta el desarrollo de los relojes modernos en el siglo XIV. El descubrimiento del mecanismo de Antiquitera ha obligado a los historiadores a reconsiderar las capacidades tecnológicas de los antiguos griegos. Está claro que no solo tenían un profundo conocimiento de los fenómenos astronómicos, sino también la capacidad de crear una máquina capaz de modelar estos fenómenos con notable precisión. Y aún así, a pesar de más de un siglo de estudio, quedan muchos interrogantes sobre el mecanismo de Antiquitera. ¿Cómo se utilizaba? ¿Quién fue su creador? ¿Qué otras tecnologías podían existir en aquella época que se hayan perdido? Aún no hemos obtenido respuesta a ninguna de estas preguntas. Mar de Chiles. De nuevo, a muchos les cuesta creer que haya algo en el desierto de Gobi, y por algo me refiero a cosas llamativas que cubren kilómetros de desierto. Sin embargo, en plena temporada de cosecha, el Gobi se convierte en un mar de chile. Los agricultores de estas zonas cultivan vastos campos de chiles que, una vez cosechados, se ponen a secar bajo el intenso sol del desierto de Gobi. Este proceso de secado es un paso fundamental en la preparación de los chiles para el mercado y el consumo. Es asombroso ver vastas extensiones del suelo del desierto cubiertas de rojo. Aunque el desierto de Gobi es conocido por sus duras condiciones, como temperaturas extremas y recursos hídricos limitados, su otoño es de un rojo escarlata llameante. Los deshidratadores que utilizan otros países no tienen nada que envidiar a los más de 100 grados de temperatura que puede ofrecer el sol del desierto. Cada año se cosechan y secan en el desierto más de 200 toneladas de estos chiles. Aunque no es precisamente muy conocida, esta práctica se remonta al apogeo de la Ruta de la Seda.
Esta región figura entre los principales productores que contribuían al comercio de especias de Asia Central. El chile llegó a China por primera vez en el siglo XV, y es uno de los muchos alimentos del Nuevo Mundo que se extendieron por Asia tras la conquista europea de las Américas. Así que la próxima vez que cocine unos fideos con aceite de chile, sepa que existe la posibilidad de que el chile que esté utilizando haya sido secado al sol en el vasto desierto de Gobi. Dunas de arena cantarinas. ¿Sabe qué es lo que realmente mola del desierto del Sáhara? Las majestuosas dunas de arena. A la gente le encanta hacer fotos de estas bellezas, sobre todo al atardecer. Es simplemente mágico. Nadie tenía que ver esto. Este nuevo descubrimiento secreto en el Sáhara ha cambiado la historia. Pero imagínate que estás ahí disfrutando de la vista y de repente oyes cantar a las dunas. Es como algo salido de los cuentos más salvajes de Marco Polo. Escribió sobre extrañas experiencias en el desierto, cerca de la ciudad de Lov, en la región del Gran Gobi. Algunos creían que sus historias eran inventadas, pero hay algo de verdad en ellas. Según Marco Polo, el desierto estaba embrujado por la noche por las voces de demonios o espíritus que intentaban apartar a la gente del camino. Incluso afirmaba que estos espíritus tocaban todo tipo de instrumentos musicales, bastante salvaje. Pero aquí está la cosa. La fuente de estos sonidos está lejos de ser demoníaca. Las dunas de todo el mundo son conocidas por cantar, boom, e incluso eructar. Ha sido un misterio que los científicos han estado tratando de resolver durante años. Han estado estudiando las condiciones necesarias para producir estas espeluznantes melodías. Hace aproximadamente una década, los investigadores crearon una avalancha de arena. ¿Y adivina qué descubrieron? El tamaño de los granos de arena afecta al tono del sonido. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero aquí es donde se vuelve realmente loco. La arena produce muchos sonidos diferentes, un auge gutural e incluso eructos. ¿Cómo es posible que la misma arena produzca todos estos sonidos? Bueno, los científicos tienen una respuesta para nosotros. Resulta que los responsables de cada sonido son distintos tipos de ondas sísmicas. Los investigadores utilizaron unos instrumentos llamados geófonos para medir estas ondas sísmicas a medida que se desplazaban por las grandes dunas. Descubrieron que un tipo de onda, llamada onda primaria u onda P, produce un sonido retumbante. Estas ondas son muy potentes y pueden atravesar toda la duna. Por otro lado, hay otro tipo de ondas llamadas ondas Rayleigh. Estas ondas se propagan por la superficie de la duna, provocando esos sonidos eructantes. Es increíble, ¿verdad? Aunque la arena es sólida, cuando tienes una masa de pequeños granos moviéndose todos juntos, se comporta como un líquido. Es como si la arena se convirtiera en un altavoz gigante, amplificando las vibraciones. Así que ya conoces la ciencia que hay detrás de las dunas cantantes. Es realmente fascinante. Sin embargo, conocer la explicación no cambia lo que sientes cuando lo experimentas en persona. Sigue siendo un fenómeno alucinante e inspirador. Lente Nimrod. Puede parecer ordinaria, pero la lente de Nimrod es a menudo aclamada como uno de los mayores inventos de los antiguos. Descubierta en 1850 en el antiguo palacio asirio de Nimrud, en el actual Irak, esta pieza de cristal de roca, que data de alrededor del 720 al 750 a.C., se dice que es una lente óptica de 3000 años de antigüedad, utilizada para ampliar objetos. La artesanía de la lente de Nimrod es notable, teniendo en cuenta la época de su creación. Su fabricación requería no solo conocimientos avanzados de óptica, sino también la capacidad de moldear con precisión el cristal de roca, una tarea que planteaba considerables desafíos técnicos. Sin embargo, su finalidad exacta sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos sostienen que se trataba de una lente óptica utilizada para aumentar la imagen o como parte de un telescopio, lo que implica que los asirios podrían haber tenido la capacidad de observar los cielos con mayor claridad de lo que se suponía. Otros sugieren que podía ser una pieza decorativa o utilizarse para concentrar la luz solar para encender fuego. Algunos afirman que la lente Nimrod no es más que un trozo ordinario de piedra que fue cortado accidentalmente en una forma que la hacía similar a las lentes modernas. La huella de dinosaurio más grande. En agosto de 2016, investigadores de la Universidad de Ciencias Okoyama y la Academia de Ciencias de Mongolia desenterraron una de las huellas de dinosaurio más grandes jamás registradas. La criatura que dejó la huella, un titanosaurio.
Su nombre se explica por sí solo. El titanosaurio, miembro de la familia de los saurópodos, es famoso por su enorme tamaño, ya que se calcula que algunos ejemplares alcanzan una altura de hasta 15 metros y una longitud de 30 metros. Aparte de su altura y longitud, esta criatura se encuentra entre los pesos pesados de los dinosaurios, con un peso de alrededor de 70 toneladas. Para que se haga una mejor idea de su tamaño, uno de los huesos de su muslo, recuperado en Argentina, medía la asombrosa cifra de 2,5 metros de largo. Solo su huella medía la asombrosa cifra de 42 pulgadas de largo y 30 pulgadas de ancho. La claridad de esta enorme huella, que incluye las huellas de las uñas bien conservadas, ha permitido a los investigadores profundizar en la comprensión de cómo estas grandes cortadoras de césped del mundo prehistórico maniobraban sus enormes cuerpos a través de lo que entonces era su hábitat natural. ¿Por qué una cortadora de césped? Bueno, estas criaturas daban un paso y se comían todo lo que había en el suelo, como dice el presidente de la División de Paleontología del Museo de Historia Natural, Mark Norell. El árbol de la vida. Hablemos ahora del árbol más solitario y peculiar del mundo, el árbol de Tena. Este árbol es una acacia que acaparó la atención en la década de 1930. El árbol de Tena se erguía por sí solo en medio del desierto de Tena, justo en el centro del Sáhara. Este lugar no es un picnic. El calor no solo seca el aire, sino que absorbe hasta la última gota de humedad de cualquier ser vivo. Y no olvidemos las tormentas de arena que se desatan con regularidad. Es como si el desierto dijera, no, gracias, no voy a compartir mi espacio con nadie. Pero, ¿adivina qué? A pesar de estas condiciones inhóspitas, nuestro pequeño amigo Acacia dijo, no me rindo. Los científicos estimaron que este resistente árbol tenía al menos 300 años. ¿Te lo puedes creer? Durante siglos, se las arregló para encontrar agua subterránea, luchar contra fuertes vientos y sobrevivir al sol abrasador. Ahora, este árbol era un gran problema, especialmente para los forasteros como el personal militar. Era una especie de punto de referencia en el vasto desierto, un oasis de esperanza en un mar de arena. La gente lo consideraba sagrado, y con razón. Pero por desgracia, en 1959 se produjo una tragedia. Un camión militar chocó contra nuestro querido árbol de Tena. A pesar de los daños, el árbol no se rindió. Siguió viviendo, mostrando al mundo su espíritu indomable. Pero por desgracia, en 1973, uno de esos molestos camiones libios acabó con él, y el árbol dejó de existir. En el mismo lugar donde se alzaba este magnífico árbol, hay ahora una escultura de metal que conmemora su maravilla. Es como un pequeño homenaje en medio del Sáhara, que nos recuerda el árbol de la extraordinaria historia de Tena. La copa de Licurgo y la nanotecnología. ¿Sabía que los romanos conocían la nanotecnología? Por supuesto, no en la misma medida que nosotros en los tiempos modernos, pero sabían lo suficiente para crear la copa de Licurgo. Este cáliz de cristal romano del siglo IV debe su nombre a las ilustraciones que representan el mito del rey Licurgo. Lo asombroso de esta copa es que, cuando le da la luz de frente, brilla con un color verde jade, pero cuando se ilumina a contraluz, se vuelve translúcida y de un intenso rojo rubí. Es obra de la nanotecnología. El cristal de Licurgo está impregnado de minúsculas partículas de oro y plata de hasta 50 nanómetros de diámetro, es decir, menos de una milésima parte del tamaño de un grano de sal de mesa. Estas partículas están tan finamente distribuidas por el cristal que alteran la forma en que la luz se refleja y transmite a través del vaso, creando un impresionante efecto de cambio de color. Esta técnica no se comprendió hasta el siglo XX, cuando los investigadores modernos descubrieron que los artesanos romanos habían dominado de algún modo el arte de crear un vaso dicroico, término procedente del griego dicrus, que significa de dos colores. Esto significa que los romanos dominaban una técnica adelantada miles de años a su época. Los artesanos no entendían la nanotecnología, ni siquiera sabían que estaban incursionando en ella. Todo lo que entendían eran las propiedades en las que estaban trabajando, y esto de alguna manera se transformó en esta asombrosa creación que estaba demasiado adelantada a su tiempo. Patrón extraño no identificado. Echa un vistazo a este patrón. ¿Alguna idea de lo que es? Si no lo sabe, no es el único. Los expertos que vieron este extraño patrón no identificado también se quedaron perplejos al verlo. Inicialmente,
Este peculiar patrón fue descubierto en la vasta extensión del desierto de Gobi, en China, a través de Google Maps. Naturalmente, esta enigmática formación de líneas blancas zigzagueantes acaparó mucha atención, y muchos crearon sus propias teorías para explicarla. Algunos creen que se trata de un mensaje grabado por extraterrestres. Al fin y al cabo, es difícil creer que el hombre pudiera realizar este enorme patrón, que abarca aproximadamente 104 kilómetros de ancho por 185 kilómetros de largo, sin que nadie se diera cuenta. O al menos eso es lo que muchos creían hasta que se reveló la verdad. Tras observarlo, Jonathan Hill, técnico de investigación y planificador de misiones en las instalaciones de vuelos espaciales a Marte de la Universidad Estatal de Arizona, sugirió que las formaciones no eran un mensaje de los extraterrestres, ni algo creado por algo inhumano. En su lugar, se trata de una formación creada muy probablemente por China. Mientras que estos patrones parecen tonterías para nosotros, hay algo que puede reconocerlos y utilizarlos: misiles. Hill afirmó que estas formaciones son objetivos de calibración para satélites espía, de forma similar a como ciertos países, entre ellos Estados Unidos, operan sus satélites de reconocimiento. China utiliza estos patrones cuadriculados para garantizar la precisión y eficacia de sus activos orbitales. Estos patrones sirven para que las cámaras de los satélites se alineen y orienten en el espacio. La construcción de estos objetivos de calibración es sorprendentemente rudimentaria y consiste en líneas blancas de 20 metros de ancho que se cree que están pintadas en el suelo del desierto. Ahora ya lo sabemos. Antes de que nos siga gustando este vídeo, dale al botón de suscribirse y pulsa la campana de notificación ahora mismo. El reloj de agua griego. También conocido como clepsidra, es uno de los primeros instrumentos desarrollados para medir el tiempo. Los griegos no fueron la única civilización antigua que utilizó relojes de agua, pero los perfeccionaron y utilizaron de formas increíblemente avanzadas para su época. El funcionamiento de este reloj de agua es bastante sencillo. Consiste en un recipiente lleno de agua que se filtra lentamente a través de un pequeño orificio en el fondo. Marcando el nivel del agua a intervalos en el interior del recipiente, los griegos podían medir el paso del tiempo. A medida que bajaba el nivel del agua, se podía ajustar el caudal para que el reloj fuera lo más preciso posible. La clepsidra se utilizaba para regular la duración de los discursos, garantizando que cada orador dispusiera de un tiempo justo y limitado para exponer su caso. También se utilizaba en actos públicos y privados, desde competiciones atléticas hasta la regulación de los horarios diarios en los monasterios. Es tan útil como los relojes modernos que tenemos hoy en día. Gusano de la muerte mongol. La gente que teme a los gusanos la mayoría de las veces no les tiene miedo en realidad, sino que se siente algo inquieta por su aspecto. Solo de pensar que estos bichos espeluznantes tocan su piel, se les ponen los pelos de punta. Pero el gusano de la muerte mongol no es un gusano cualquiera. Parece sacado de una película de ciencia ficción o fantasía. Pero algunos creen que en el desierto de Gobi existe un gusano enorme y mortal, también conocido como Olgoi Korkoi por los lugareños, que se traduce aproximadamente como gusano del intestino grueso. Esta criatura puede acabar con la vida de sus víctimas de varias maneras temibles, como escupiendo un chorro de veneno corrosivo que puede derretir casi cualquier cosa que golpee. No solo eso, sino que también es capaz de electrocutar a sus víctimas a distancia. Ahora bien, estas habilidades por sí solas ya desafían las leyes de la física, la biología y varias otras teorías científicas. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue creyendo en su existencia, por no añadir que rara vez se le ha visto y nunca se le ha fotografiado. Innumerables exploradores han intentado encontrar un gusano de la muerte, aunque dudo que realmente creyeran que existe. Porque si una criatura puede proporcionarte una muerte rápida pero dolorosa, ¿por qué ibas a buscarla activamente? Los intrépidos exploradores suelen volver a casa sin una sola foto o avistamiento de este supuesto gusano de la muerte. Incluso se han utilizado varios métodos para atraerlo, como las vibraciones, pero la escurridiza criatura se niega a salir. Sin embargo, la existencia del gusano de la muerte mongol prevalece en el folclore local hasta nuestros días. El primer seismoscopio del mundo. Aunque el seismoscopio se considera una creación moderna, en realidad es algo que se creó mucho antes de lo que la mayoría de la gente piensa. El primer sismógrafo fue creado por el astrónomo, matemático
ingeniero e inventor chino Zhang Heng. A la mayoría de la gente le puede parecer un jarrón corriente, pero el funcionamiento de este sismógrafo es increíblemente complejo. Alrededor de la parte superior de esta vasija ornamentada había 8 cabezas de dragones, cada una orientada hacia uno de los puntos cardinales, norte, noreste, este, etc. Debajo de cada dragón había un sapo con la boca abierta, mirando hacia arriba. Dentro del recipiente, un mecanismo reaccionaba cuando las ondas sísmicas generadas por un terremoto sacudían el instrumento. Esto activaba un mecanismo que hacía que una bola cayera de la boca de un dragón al sapo, que esperaba debajo, señalando la dirección del epicentro del terremoto. Esto no solo indicaba que se había producido un terremoto, sino que también daba una indicación aproximada de dónde había ocurrido. Esto significa que toda esta creación dependía de operaciones mecánicas, por lo que un solo error de cálculo podía hacer que la máquina no funcionara. Mientras que los sismógrafos que tenemos hoy en día son mucho más precisos, la creación de Zhang Heng era realmente algo mucho más avanzado para su época. De hecho, era tan avanzada que la gente de la época no creía que fuera a funcionar hasta que se produjo un terremoto, y la máquina de Zhang Heng predijo su origen. El oso de Gobi. ¿Sabías que en el desierto de Gobi habita una especie de oso? Es difícil de creer, pero en el desierto de Gobi, en Mongolia, vive el oso de Gobi, o Masale. Con una población estimada de menos de 50 individuos, estos osos se enfrentan a una situación desesperada y se consideran en peligro crítico de extinción. Estas criaturas son una subespecie del oso pardo, pero son únicas del desierto. También se diferencian de otras subespecies de oso pardo en varios aspectos. Son más pequeños. Los machos adultos pesan entre 96 y 138 kilos, hembras entre 51 y 78 kilos. Su dieta es principalmente vegetariana y consiste en raíces, bayas y otras plantas, aunque a veces consumen roedores. Notablemente adaptados al duro clima desértico, los osos de Gobi pueden sobrevivir a temperaturas extremas que oscilan entre los 40 y 50 grados centígrados negativos y han desarrollado una mayor tolerancia al calor y la aridez que otras especies de osos. Estos animales también son conocidos por su naturaleza solitaria, y los machos tienen grandes territorios que defienden con ahínco. Los osos de Gobi se comunican mediante vocalizaciones, marcaje olfativo y exhibiciones visuales. Curiosamente, se han observado comportamientos juguetones que parecen danzas, lo que les ha valido el apodo de osos bailarines. Según algunos observadores, estos animales también ocupan un lugar destacado en el folclore mongol y se les considera criaturas de poder sobrenatural y buena suerte. Se realizan esfuerzos de conservación para proteger al oso de Gobi, como la protección de su hábitat, medidas contra la caza furtiva y el proyecto Oso de Gobi, activo desde 2005. Este proyecto se centra en el seguimiento de los movimientos de los osos mediante localizadores GPS, análisis genéticos y el suministro de estaciones de alimentación suplementaria para mantener la dieta de los osos en condiciones duras. El calendario. Ahora, los calendarios antiguos están en una liga propia. Uno de los primeros calendarios de los que se tiene constancia, que data de alrededor del año 3000 a.C., era solar, con un año de 365 días dividido en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días extra al final, para alinearse con el año solar. Pero quizá los calendarios más antiguos y complejos conocidos por la humanidad pertenezcan a los mayas. La precisión del calendario maya, especialmente en las observaciones astronómicas, es asombrosa, con sus cálculos del año solar y los ciclos de Venus siendo increíblemente exactos. Un oasis verde. En los extensos y áridos paisajes del desierto de Gobi, se ha producido una notable transformación gracias a la dedicación de personas e iniciativas gubernamentales destinadas a combatir la desertificación y crear oasis verdes. Entre estos héroes se encuentra el mongol Baraduz Demchig, de 82 años. Este hombre es la definición de perseverancia y dedicación. Ha pasado las 3 últimas décadas cultivando un oasis verde en medio del desierto de Gobi. Demchig empezó plantando verduras que se llevaba el viento y se dio cuenta de la necesidad de plantar árboles para proteger su tierra. A lo largo de los años, él y su familia han plantado más de 400.000 árboles en sus 16 hectáreas de terreno. Esto no solo ayudó a que su jardín floreciera, sino que también proporcionó un ejemplo vivo de cómo se puede combatir la desertificación.
Gracias a sus constantes esfuerzos, el oasis alberga ahora una gran variedad de plantas, como arbustos de espino amarillo y frambuesas. Desafiando las duras condiciones del Gobi, este movimiento inspiró a los organismos gubernamentales a ampliar los bosques del Gobi. El fuego griego. Hay una razón por la que la civilización griega se sigue celebrando hoy en día. Nos han dejado muchas cosas por desentrañar, desde su historia hasta su mitología, pasando por sus inventos. Una de sus mayores creaciones es el fuego. No me refiero al fuego ordinario. Al fin y al cabo, los humanos, o más bien nuestros predecesores, han aprendido a crear fuego. En la prehistoria, el fuego de los griegos, también conocido como fuego griego, era muy diferente. No se trataba de un fuego ordinario, era un fuego líquido que ardía en el agua. Suena imposible, ¿verdad? Pero es cierto que este fuego era algo que el agua no podía apagar. De hecho, más agua solo parecía avivarlo. Esto hizo del fuego griego una pesadilla absoluta para los barcos de madera, que por supuesto, era la única embarcación que existía en la época. Desgraciadamente, parece que no podemos desentrañar el secreto del fuego griego. A día de hoy, la forma exacta de hacer fuego griego se ha perdido para la historia. Los historiadores creen que se trataba de una mezcla de sustancias que podían incluir petróleo, cal viva y azufre, entre otras. Este brebaje se presurizaba y se pulverizaba a través de tubos. Pero como en el pasado se consideraba una creación premiada, solo un puñado de personas estaba al tanto de su éxito. Puede que nunca conozcamos el brebaje exacto, pero al menos sabemos cómo los griegos superaban a sus enemigos en el pasado. El acero de Damasco. El acero de Damasco es uno de los mejores materiales del mundo. Como su nombre indica, procede de la antigua ciudad de Damasco, en Siria. Conocida en su día como centro de comercio y artesanía, no es de extrañar que de ella saliera este asombroso material. Las espadas y hojas forjadas con acero de Damasco eran extraordinariamente afiladas, duraderas y capaces de flexionarse sin romperse. El secreto de este acero reside en la forma en que se forjaba. Esta técnica, conocida como soldadura de patrones, creaba un material compuesto con propiedades superiores a las de cualquier metal por sí solo. Las capas de acero con distinto contenido de carbono se doblaban y martilleaban repetidamente, creando el característico patrón ondulado que hace que el auténtico acero de Damasco sea reconocible al instante. Puede parecer sencillo, pero hay pasos en este método que aún no se han recuperado. Una vez más, el método original de creación del acero de Damasco se perdió hace tiempo. Alrededor del siglo XVIII, muchos creen que el ingrediente clave era el acero wood, un acero de crisol producido en la India. El acero wood contenía impurezas específicas que contribuían a la formación de los patrones característicos del acero de Damasco y a su afamada resistencia y filo. Hoy en día, el término acero de Damasco no se refiere a la hoja en sí, y solo se utiliza para describir el acero que imita la apariencia del original mediante técnicas modernas de soldadura de patrones. A día de hoy, se discute mucho si el acero de Damasco moderno iguala la calidad de los producidos en la antigüedad. Si se pregunta a los historiadores, los producidos en la antigüedad superaban con creces a sus homólogos modernos. Jerboa de Gobi. Espero que no esté cansado de ver las criaturas más extrañas del desierto de Gobi, porque aquí tiene otra. El jerboa de Gobi es una especie de roedor de la familia Dipidae. Este diminuto animal tiene su hogar en los vastos paisajes de China y Mongolia, y vive en las praderas templadas y los desiertos de estas regiones. Físicamente, el jerboa de Gobi se caracteriza por un pelaje de color claro que se extiende por la espalda y la parte exterior de los muslos, con un vientre de color blanco puro. Su cola, adornada con pelos en mechones bien desarrollados, desempeña un papel importante en la ayuda a su galope bípedo, mientras que su gran bala auditiva casi se junta en la parte delantera del cráneo, lo que acentúa su agudo sentido del oído. A diferencia de otros animales de los que he hablado en este vídeo, el jerboa de Gobi tiene un estatus de preocupación menor, lo que significa que su número es estable en libertad. Su comportamiento también es bastante similar al de otros roedores que viven en la naturaleza. Son criaturas nocturnas que cazan durante la noche, y esa es una gran estrategia. Evitan el calor diurno, y su actividad se centra principalmente en la búsqueda de semillas, plantas e insectos durante las frescas temperaturas nocturnas.
Su comportamiento de madriguera también es crucial para la supervivencia, ya que les proporciona un refugio más fresco y húmedo durante el día y protección contra los depredadores. La fuente de Herón. Es otra creación de Herón, el gran inventor de Alejandría. Este artefacto funciona sin bomba visible, pero consigue reciclar su propia agua y se basa en la presión del aire y del agua. Estos principios pueden parecer sencillos hoy en día, hasta el punto de que se enseñan en la escuela primaria. Sin embargo, para la gente de antaño eran un concepto revolucionario. Pero, ¿cómo funciona? El sistema consta de 3 recipientes. El primero, situado en la parte superior, contiene el agua que fluye hacia la fuente. El segundo recipiente está escondido debajo y sirve de cámara de aire. El tercero, también debajo, recoge el agua de la fuente. Cuando el agua del recipiente superior fluye hacia el segundo, empuja aire a través de un tubo hacia el tercer recipiente. Este aire a presión empuja el agua hacia el tercer recipiente, de vuelta a la parte superior, creando un chorro que mantiene la fuente fluyendo. Muy sencillo, ¿verdad? Para la gente de la antigüedad, sin embargo, esta creación fue un gran avance. Un camello leal. Y dicen que los perros son los únicos animales leales. Piénselo otra vez. En 2020, Internet se sorprendió al conocer la historia de un camello que echaba tanto de menos su hogar que decidió emprender un viaje en solitario para volver a casa. ¿El truco? El animal recorrió más de 100 kilómetros para volver con sus antiguos dueños. El camello fue vendido en otoño de ese año a un pastor de Wugai Sumu, en Mongolia Interior, pero le costó adaptarse a su nuevo entorno. Impulsado por el profundo vínculo que le unía a sus anteriores dueños, el camello emprendió una penosa travesía por el desierto. Atravesó terrenos difíciles, como montañas y ríos, y superó obstáculos como vallas y autopistas. El animal viajó solo durante 7 largos días. Por suerte, un pastor encontró al animal y se puso en contacto con sus anteriores dueños, Tamor y Naran. Ambos se sintieron increíblemente conmovidos por la lealtad de su camello y su determinación a volver. Primer paso: vender un camello. Paso 2: esperar a que vuelva. Paso 3: beneficio. En realidad, no. Tamor y Naren reconocieron los sentimientos del animal y decidieron recomprar el camello al nuevo dueño. Así nadie se aprovechó realmente y todo se arregló adecuadamente. A su regreso, el camello fue recibido con un pañuelo ceremonial tradicional mongol que simbolizaba su reincorporación a la familia. Temor y Naran tomaron la sentida decisión de no volver a vender el camello, asegurándose de que pasara el resto de sus días en la comodidad y familiaridad de su hogar original. Esos sí que son buenos dueños. Carro apuntando al sur. Ahora, aquí hay otro invento que nació en la antigua China. Esta vez es un carro, pero de nuevo, no es uno ordinario. Este carro solía tener una figura encaramada encima, ya fuera en forma humana o de criatura mítica. Dicha figura no es puramente estética, sino más bien para la navegación. Como su nombre indica, el carro que apunta al sur siempre está, bueno, apuntando al sur. Esto no se debe al magnetismo. Como se puede adivinar, las brújulas magnéticas no se utilizarían durante siglos. En su lugar, la magia detrás de este dispositivo era, una vez más, puramente mecánica. El mecanismo consistía en un sistema de engranajes diferenciales que puede parecer moderno, pero los antiguos estaban muy por delante de nosotros. Los engranajes estaban diseñados para compensar los giros de los carros, ajustando la orientación de las figuras para que permanecieran constantes apuntando al sur. El diferencial, que es básicamente una configuración en la que la entrada de una sola fuente puede accionar varias salidas a diferentes velocidades. Este era el secreto de esta creación. El carro que apuntaba al sur se menciona por primera vez en un texto del siglo III después de Cristo, pero su invención se atribuye al periodo de los estados combatientes, mucho antes, en torno al siglo V antes de Cristo. A pesar de ello, los detalles precisos de su construcción y funcionamiento se han perdido en el tiempo. Con este brillante mecanismo, el carro que apuntaba al sur se convirtió en una herramienta para viajeros, ejércitos e incluso emperadores, guiándoles a través de los vastos y variados paisajes de la antigua China. Centro de energía espiritual. El monasterio de Kamar, también conocido como Kamarankid, es un lugar profundamente venerado por su significado espiritual. Situado en el corazón del desierto de Gobi en Mongolia,
Fundado en 1820 por el monje iluminado Dalhousie Dunsan Rabja, de la escuela budista del sombrero rojo de Nyingma, este monasterio no es solo un lugar religioso, sino un centro cultural y educativo del que se cree que irradia una poderosa energía espiritual fomentada por el propio desierto. Una mente brillante está detrás de la construcción de este lugar. Dunsan Rabja, un genio polifacético que también fue escritor, arquitecto, compositor, poeta, pintor y médico, eligió esta ubicación para el monasterio basándose en su percepción de la extraordinaria energía espiritual de la zona, también conocida como la terrible Santa Noble del Gobi. Dunsan Rabja pretendía crear un espacio que sirviera de faro de iluminación, desafiando las normas sociales y promoviendo valores como la educación pública y el respeto a la mujer. En su apogeo, el monasterio de Kamar era un bullicioso centro que albergaba más de 80 templos y alojaba a unos 500 monjes, además de albergar el primer teatro público profesional de Mongolia, una biblioteca, un museo y una escuela no religiosa que impartía diversas materias. Pero su gloria no duró mucho. En la década de 1930, la zona atravesó un periodo tumultuoso y la purga estalinista lo destruyó. Muchas de las llamas del monasterio fueron ejecutadas o liacizadas en esta brutal represión. No fue hasta después de la Revolución Democrática de 1999 en Mongolia, cuando comenzaron los esfuerzos para reconstruir y restaurar el monasterio, con el objetivo de revivir el legado espiritual de Dunsan Rabja y la profunda energía del lugar. Y así, hoy en día, el reconstruido monasterio de Kamar, con sus cuevas de meditación y templos reconstruidos, sigue siendo un importante lugar de peregrinación para budistas y buscadores de todo el mundo. El sistema de carreteras Inca se extiende a lo largo de unos 40.000 kilómetros. Es quizá más eficiente que el nuestro. Aunque fue construido por los incas a partir del siglo XV, este sistema de carreteras es sinónimo de ingeniería sofisticada y comprensión del entorno. Estas carreteras hicieron posible la navegación en paisajes desafiantes, desde las cumbres nevadas de los Andes hasta los densos bosques. Estos caminos se construyeron sin la rueda, herramientas de hierro o animales de tiro. Esto significa que estas carreteras fueron construidas puramente por el esfuerzo de los trabajadores humanos. Los incas dependían del trabajo manual, utilizando piedras, tierra y hierba para construir estos caminos y llegar a tierras de difícil acceso. Al igual que al otro lado de los ríos y desfiladeros, construyeron puentes colgantes de hierba tejida. De hecho, algunos de estos puentes siguen siendo mantenidos hoy en día por las comunidades. A lo largo de estos caminos había tambos, o estaciones de paso donde los viajeros podían descansar y almacenar provisiones. Estos tambos eran cruciales para la red de corredores conocidos como chasques, que transmitían mensajes a través del imperio a una velocidad increíble. Gracias a este sistema de carreteras bien mantenido. En esencia, es difícil creer que este sistema de carreteras fue construido por personas hace miles de años. El hecho de que lo utilizaran para prosperar es un logro increíble. Fósil de animal prehistórico. En 2016, los arqueólogos descubrieron fósiles de elefantes prehistóricos en el desierto de Gobi, en China. Anteriormente se creía que estos elefantes prehistóricos conocidos como estegodones eran originarios de África. Sin embargo, este nuevo conjunto de fósiles aportó nuevos datos a los investigadores, que descubrieron que el desierto de Gobi pudo haber sido un hábitat exuberante, propicio para el desarrollo de los estegodones hace unos 11 millones de años, antecediendo a los fósiles africanos en varios millones de años. Pero, ¿qué significa esto? Pues que cambia las teorías existentes sobre el origen de estos elefantes gigantes. Aeolipile. La máquina de vapor fue el catalizador de la revolución industrial. Aunque Thomas Savari es conocido como el inventor del primer aparato de vapor disponible comercialmente, los antiguos descubrieron el poder del vapor, introduciendo el aeolípilo, también conocido como motor del héroe. Debe su nombre a su inventor, el héroe de Alejandría, un conocido inventor griego. Este invento vio la luz en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, funciona con principios similares a los de la moderna tecnología de vapor. El aeolípilo en sí es un dispositivo sencillo. Se trata de una esfera montada sobre una caldera con dos toberas opuestas que expulsan vapor. Al escapar, el vapor genera un empuje que hace girar la esfera. Ahora bien,
¿Cuál es la finalidad de este invento? Bueno, piénsalo como un juguete, una figura destinada a la exhibición más que a otra cosa. Héroe de Alejandría consideraba la pila de Aeola más una novedosa demostración de física que algo destinado a ser utilizado con fines prácticos y productivos. Aún así, este invento demuestra que los principios de la energía de vapor se comprendían mucho antes de que se aprovecharan para dar forma al mundo moderno. El huevo de Gobi. El desierto de Gobi es famoso por ser uno de los mayores yacimientos de fósiles de dinosaurios del mundo, especialmente importante para los fósiles del período Cretácico tardío. Este período representa la fase final de la evolución de los dinosaurios, que tuvo lugar hace aproximadamente entre 70 y 90 millones de años. Uno de los descubrimientos más significativos es el de los nidos de huevos de dinosaurio en la formación Gedocha en 1922, que supuso la primera prueba sólida de que los dinosaurios ponían huevos. Estos hallazgos han hecho avanzar significativamente el campo de la paleontología actual. Fósil de animal prehistórico. En 2016, los arqueólogos descubrieron fósiles de elefantes prehistóricos en el desierto de Gobi, en China. Anteriormente se creía que estos elefantes prehistóricos conocidos como estegodones eran originarios de África. Sin embargo, este nuevo conjunto de fósiles aportó nuevos datos a los investigadores, que descubrieron que el desierto de Gobi pudo haber sido un hábitat exuberante, propicio para el desarrollo de los estegodones hace unos 11 millones de años, antecediendo a los fósiles africanos en varios millones de años. Pero, ¿qué significa esto? Pues que cambia las teorías existentes sobre el origen de estos elefantes gigantes. Batería de Bagdad. En 1938, unos arqueólogos descubrieron un vaso cerca de Bagdad, Irak. Esta vasija es esencialmente una jarra de arcilla que mide unas 5 pulgadas de alto. Se cree que data de los periodos Parto o Sasánida, aproximadamente del 200 a.C. al 200 después de Cristo. En su interior hay un cilindro de cobre que contiene una barra de hierro. Al principio se descartó como un simple recipiente, hasta que Wilhelm König volvió a descubrirlo. Cuando Wilhelm König, arqueólogo austriaco, se topó con este artefacto en el sótano del Museo Nacional de Irak, quedó fascinado por su posible función. Tras observar el artefacto, se dio cuenta de que podía tratarse de una célula galvánica que generaba carga eléctrica. Si se llenaba el tarro con una sustancia ácida o alcalina, como vinagre o zumo de limón, la reacción química entre el cobre y el hierro podría generar una tensión. Aunque el voltaje sería bajo, bastaba para alimentar una pequeña bombilla, que no existía en aquella época. Si la pila de Bagdad no era una pila, ¿para qué servía? Algunos especulan que podría haberse utilizado con fines medicinales, quizás para aliviar el dolor mediante descargas eléctricas. Mientras tanto, otros especulan que se utilizaba para pescar, mientras que otros afirman que era para microchapado. Batería o no, la batería de Bagdad es un invento asombroso. Bebé dormido. Es difícil de creer, pero hay un bebé durmiendo en el desierto de Gobi. Pero probablemente no es del tipo en el que estás pensando. Este es el Sol de la Tierra. Sí, estás viendo una enorme escultura en 3D de un bebé durmiendo profundamente bajo el sol del desierto. Este 15 metros de largo, 4 metros de alto y 9 metros de ancho es obra del profesor Dong Xubing de la Universidad de Tsinghua. Está hecha de arenisca roja que se funde a la perfección con el desierto y se terminó en 2016. La instalación del Sol de la Tierra ha atraído a turistas y entusiastas del arte de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de creatividad e innovación en uno de los entornos más desolados del planeta. Pero, ¿qué significa? Bueno, depende sobre todo de quienes lo vean. Eres libre de interpretarlo como quieras. Sin embargo, si quieres conocer la opinión del profesor Xubing, el bebé fue creado como una llamada a proteger la tierra desolada.